Yo siento al Espíritu Santo en este lugar. Yo siento, desde que me levanté esta mañana, yo sentía al Espíritu Santo y yo sentía que Dios estaba aparejando todo para hablarnos en esta tarde. Yo les voy a decir la verdad, porque a mí no me gusta dármelas de algo que no soy. Yo sabía, o sea, es que ¿cómo les explico? Yo sabía que iba a predicar cuando Juan Pablo siempre empieza a hacer plantillas para la publicidad de jóvenes. Y entonces él hizo una plantilla, no sé si la podemos poner, Juan Piz. Y esta gente es muy eficiente, ¿eh? Si fueran en la casa. Ay, perdón. Y cuando yo vi esa foto, o sea, yo vi que él estaba haciendo eso, yo dije, uy, esto es... Y el Señor puso una frase en mí y dijo, un poco sumergido. Y yo le dije a Juan Pablo, ok, yo le dije a Juan Pablo, ese es el título de la prédica, un poco sumergido. Y eso fue como un martes, miércoles, entonces esta semana nos trasteamos de casa y era cierre de mes en la empresa, entonces no tuve mucho tiempo para preparar la prédica. Entonces por eso quería ser honesto con ustedes, ¿no? Porque la verdad yo, o sea, de verdad que, o sea, se los prometo, yo estaba orando y el Señor me iba poniendo cosas y ponga esto, o sea, no es como cuando uno se pone a estudiar un texto y que dice, no, tengo que estudiar y tengo, no, o sea, realmente yo estaba orando, estaba pidiéndole a Dios por otras cosas, o sea, yo estaba orando pues por los jóvenes, por el avivamiento, por otras cosas. Y realmente fue cuando Dios empezó a decirme, habla de esto, pon este versículo, hazlo de esta manera. Y a mí me gustaría que todo en el Espíritu fuera así, ¿saben? O sea, a veces nosotros tenemos tantos protocolos para las cosas, cuando el Espíritu Santo quiere es que lo rompamos, que rompamos esos esquemas de hombres. La palabra para el día de hoy se llama un poco sumergido. Yo no sabía por qué se llamaba así, porque en la clase de homilética, como estamos en clase de homilética, los líderes de la iglesia, el pastor nos dice que el título es lo último que se pone. Y a mí, o sea, yo cuando yo dije, este es el título, yo no sabía ni cuál era el versículo, yo no sabía nada. Uy, gracias Dorita, Dios la bendiga, Dios le pague. Un poco sumergido y un poco sediento. Bueno, y les voy a contar una historia. Casi no puedo caminar. Resulta que una prima mía venía aquí al culto de jóvenes, ella traía una motico, ¿sí? Una chiquita, no sé si algunos yo creo que sabrán quiénes, otros no. Mi prima se llama Luisa, se llama porque está viva todavía. Y resulta que mañana se va para España. O sea, yo ya sabía, ¿no? O sea, tampoco ella es tan mala prima, ¿no? Pero yo ya sabía y ya hace como un mes y medio ellos empezaron, o sea, mi prima y otra prima y el esposo de mi otra prima, o sea, se fueron 3 personas para España. Y pues son muy cercanos a nosotros, que los fines de año, en las reuniones familiares siempre estábamos nosotros, porque mi papá solo tiene una hermana, entonces nosotros siempre hemos sido muy apegados a ellos. De hecho, ellos eran vecinos nuestros ahí en el mismo barrio, o sea, toda la vida hemos vivido muy cerca. Y digamos que yo, o sea, yo sí decía, pues madre, pues feo, o sea, feo por uno que se vayan porque pues están lejos, pero me sentía alegre porque yo sabía que era para algo mejor, ellos estaban buscando un mejor futuro y se le veía esas ganas como de crecer. Y resulta que ella no se ha venido a despedir sino hasta hoy por la mañana. De hecho me despertó porque llegó mi papá, Luisa llegó a despedirse y yo, ay. Y cuando ella se despidió, ahí sí sentí tristeza, porque nos abrazamos, oré por ella, y ella se sentía, o sea, yo sentía una tristeza en ella tan fuerte, y ella hablaba pues de mi tía, ¿no? Decía, no, mi tía, porque es que mi tía está, un mar de lágrimas, la señora está mal. Y a mí el Espíritu Santo me estaba hablando de mi prima, y ella me decía, y el Señor me decía, ella se siente culpable porque ha sido mala hija. Yo no le dije eso a ella porque yo como, o sea, tras de que está bien mal y le va a decir, no, usted es mala hija. No le dije eso. Pero yo sí le dije a ella, porque ella siempre estuvo muy, o sea, ella siempre tuvo muchas dificultades con mi tía, muchas peleas y eso.
Y yo le dije, cuando usted vuelva a Colombia, yo le dije, porque usted va a volver a Colombia, usted va a aprender a valorar a su mamá. Porque ella me dijo, ella me decía, mi mayor temor es que cuando yo vuelva a Colombia mi mamá no esté. Y yo le decía, tranquila, ella va a estar, tranquila. Pero cuando ella vuelva, cuando usted vuelva, usted va a aprender a valorar mejor a su mamá. Ahora volvamos a la prédica. Lucas capítulo 11, versículo 29. Yo voy a tratar este tema rápido porque yo quiero compartirles de lo que Dios me ha permitido experimentar estos días. Quiero que tengan la idea clara. Lucas 11, 29 dice: al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le sucede al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Este pasaje, cuando uno lo estudia en un instituto o normalmente en las prédicas, se refiere al momento en que Jonás fue tragado por el pez, y Jonás duró 3 días y 3 noches dentro del pez, y la relacionan siempre con la crucifixión y la resurrección, ¿no? Que al tercer día Jesús resucitó. Y bueno, sí, puede ser, porque eso le pasó a Jonás y el Señor Jesús duró 3 días muerto y resucita. Pero la palabra dice: lo que le sucedió a él, a Jonás, fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Y yo quiero compartirles un poquito de qué fue lo que le pasó a Jonás. La palabra se llama un poco sumergido. Ese título es importante. Yo después me di cuenta por qué era importante. Para los que no saben, hace 15 días estuvimos de campamento. Ese tema del campamento me tiene rayado porque Dios hizo muchas cosas y sigue haciendo muchas cosas. Y a mí me parecía una cosa súper curiosa. Yo decía, ¿cómo es posible que después del campamento, o sea, se supone que uno va al campamento a ser libre? O sea, yo siempre tenía ese chip de que uno allá va a que le ministren, uno allá vomita, llora, lo que sea, pero es libre, ¿sí? No importa que si uno se ensucia o lo que sea, pero lo importante es ser libres. Oiga, y yo he ministrado liberaciones después de ese encuentro con un berraco. Yo dije, no, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Porque estos chinos quedaron como mal. Y esta semana yo me sentí, o sea, voy a ser honesto con ustedes. Yo me sentía mal, no por las personas, porque yo decía, gloria a Dios de que sean libres, me sentía mal por mí, porque yo me sentía amargado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si está sintiendo la presencia de Dios, ¿cómo se siente un amargado? Y esa era mi pregunta. Yo sentía una amargura, una tristeza, una cosa pero insoportable, pero sentía el fuego de Dios obrando en mí. Y yo decía, ¿cómo es posible que uno sienta el fuego de Dios y a la vez se sienta amargado? Les voy a contar de Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Y es un profeta de Dios que está un poquito rebelde, ¿sí? Entonces la palabra dice en Jonás 1:17: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Esto pasó porque Jonás lo habían enviado a Nínive y él se fue para Tarsis. O sea, Dios le había dicho, este es el camino, y Jonás dijo, no, el camino para mí es este. Él se fue en un barco, hubo una tormenta en el mar, y Jonás dijo, bótenme al mar porque hasta que ustedes no me boten al mar, el mar no se va a calmar. Y efectivamente ellos botaron al mar a Jonás y el mar se calmó y a Jonás se lo tragó un pez. Después de ese tiempo, de esos 3 días y 3 noches, Jonás hace una oración a Dios. Y al final de la oración dice Jonás, pero esto lo está diciendo Jonás a Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Mire lo que le está diciendo Jonás a Dios. O sea,
te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. ¿Alguna vez usted le ha hecho una promesa a Dios? Esas promesas cuando uno está mal y que le dice, Señor, yo voy a estar ahí, Señor, si tú me sacas de esta, Señor, yo voy a ser el mejor cristiano. Yo he hecho esas promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Mire lo que pasa. La primera parte, cuando yo les decía que Dios había mandado el pez, que el pez se tragó a Jonás, ¿cierto? Fue un proceso por el cual tuvo que pasar Jonás para quebrantar su corazón. Y miren que Jonás ya era profeta, porque al principio de la historia el Señor le está diciendo a Jonás, vaya a Nínive y profetice, predique. O sea, este man no era alguien novato, era alguien que ya conocía palabra de Dios. Y Jonás, en su libre albedrío, porque Dios nunca nos obliga a nada, decide irse a otro lugar, porque él dice, no, yo no voy a predicar allá. Entonces el Señor en su misericordia, en vez de cortar a Jonás o matarlo, cualquier cosa, dijo, no, yo quiero que Jonás vaya y predique a Nínive. Se lo traga el pez. Y durante esos 3 días y 3 noches, la palabra no dice qué pasa, pero el resultado de esto es que Jonás aparentemente está arrepentido. O sea, ustedes leen el capítulo 2 del libro de Jonás, y Jonás está desbordando su corazón, está dándole la gloria a Dios, está declarando que Dios es lo más importante, lo más bello, y uno dice, wow, tremendo, porque en esos 3 días y 3 noches la presencia de Dios hizo algo en Jonás. Y yo lo relacioné al encuentro, ¿no? Porque el encuentro era en 3 días, y yo decía, a muchos nos pasó eso, a mí me pasó eso, porque en esos 3 días de encuentro yo tuve un encuentro con Dios, varios. Y el Señor me recordó promesas pasadas, el Señor me sacó de ese lugar de vergüenza, porque cuando uno está en pecado, cuando uno está cautivo, uno siente vergüenza. Y yo decía, Señor, tremendo lo que haces, Dios. Y me acordaba de esos sueños que Dios había puesto en mí desde que yo era más pequeño. Y así, ese encuentro con Dios. Y yo decía, uno aparentemente piensa que Jonás sufrió en ese pez, ¿no? Porque uno dice, imagínese uno que se lo coma un pescado. O sea, y hay prédicas así, hay prédicas que dicen, uy, imagínese el aliento del pescado y que el pescado tiene un poco de restos. Y yo decía, no. Jonás en esos 3 días tuvo un encuentro con Dios, porque el fruto de ese encuentro es que Jonás hace esta oración. Y es una oración de arrepentimiento, pero también es una oración de reconocimiento de que Él es el Dios de Jonás. Y después llega la parte que yo nunca había entendido de la historia de Jonás. En el capítulo 4, versículo 1 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cuál fue el cambio de planes? Que Jonás finalmente fue a predicar a Nínive. Jonás no quería predicar a Nínive, ¿cierto? Jonás dice, bueno, voy a ir, ¿cierto? Pero él pensaba que la gente de Nínive no se iba a arrepentir. Y resulta que el rey de Nínive proclamó 40 días de ayuno. Hasta los animales ayunaron. Y la gente se arrepintió. Entonces Jonás, al ver lo que pasó, está declarando esto. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Santo, esa palabra me atravesó el alma, porque así me sentía yo. O sea, es que me pasó lo mismo. O sea, Jonás se lo traga el pez, tiene un encuentro con Dios, se reconcilia con Dios, de hecho hace una oración de reconciliación, de arrepentimiento, decide predicar a Nínive
Y al ver que Nínive se arrepiente y que Dios ya no va a destruir Nínive, se amarga en su corazón, hasta el punto de decirle a Dios que lo mate. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿No les ha pasado que un día sienten la presencia de Dios, que Dios los usa y le da, no sé, los usa para dar una palabra, los usa de alguna manera y sienten esa presencia y pasa eso y se sienten amargados en su corazón y se quieren morir? Yo voy a ser muy honesto en esta tarde. Yo siento que hay cosas en mí que yo aún no he sanado y de hecho yo creo que pasarán los años y seguiré encontrando cosas. Y ayer hablaba con una persona sobre esas cosas y yo decía, ¿por qué después, o sea, durante todo este tiempo, no, acá en el culto de jóvenes, cuándo se va a ministrar una liberación? O sea, el domingo, hace 8 días, después del culto, del segundo culto del domingo, nosotros ministrando liberación, y yo decía, ¿eso cuándo había pasado? Y yo decía, y yo me cuestionaba eso, y yo hablaba con esa persona, y llegábamos a la misma conclusión, ¿no? De que entre uno más cerca está la luz, las cosas que están ocultas empiezan a salir. Y eso tiene que ver con cosas que estamos haciendo a escondidas, tiene que ver con pecados ocultos, tiene que ver con ataduras generacionales, con maldiciones, con brujerías, con cualquier cosa. Y por eso es que yo hoy amanecí con todo ese gozo, porque yo me sentía amargado porque venían pensamientos a mí, venían ataques, venían cosas tremendas y yo me sentía mal, yo me sentía pecador. Yo decía, Señor, pero yo ya había sanado esto, yo ya había pasado por este proceso en mi área emocional, en mi área física, en mi área sexual, en mi área, todas las áreas, porque uno tiene problemas en todas las áreas. Mis complejos, o sea, y yo sentía como que esos temores que antes yo había superado otra vez volvían y yo decía, Señor, pero yo tuve este encuentro y yo me sentía como indigno de ponerle la mano a alguien y orar. Y yo decía, Señor, yo cómo, ¿por qué? O sea, tú me usas y después yo siento que soy inmundo. Y claro, o sea, porque de lo que uno ministra es de lo que uno tiene. Y yo decía, Señor, y yo con este pecado y yo ministrando, ¿y por qué me dices que vaya y ore por esta persona si sabes que estoy en pecado, si sabes? Y yo me metí una película así, un rollazo. Y el Señor me dijo, tú te estás acercando a la luz y yo te estoy mostrando lo que está oculto. Y me sentí alegre en mi corazón, me sentí alegre, me sentí gozoso. ¿Saben por qué? Porque entre más cosas malas yo sepa, pues tengo más cosas por las cuales ser libre, por las cuales orar, por las cuales buscar a Dios. ¿Por qué no se había ministrado ante liberación en un culto de jóvenes? No porque la gente no estuviera atada, sino porque la luz de Dios estaba lejos. Yo decía, santo Dios, yo quiero ser libre. Hay una historia en el libro de Jeremías y habla de las vasijas de barro. Dice la palabra que el alfarero va armando la jarra. Y si esa jarra tiene un desperfecto, la quiebra y vuelve otra vez. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿yo soy una vasija perfecta o imperfecta? Y no me contestó. No me contestó, el Señor no me contestó. Después fue cuando sentí el totazo y me reventé. Entonces ahí estaba la respuesta. Nosotros somos un producto en constante evolución. Nosotros somos una vasija que constantemente se está perfeccionando. Por eso es que yo siempre digo, Señor, yo soy barro en tus manos, no soy más. La palabra dice, del polvo salimos y al polvo iremos. Y yo sé que más de uno siente eso en su corazón. Señor, ¿yo por qué? ¿Por qué me está atacando el diablo ahorita? Porque en mi casa todo se está volviendo un infierno. ¿Qué está pasando? Porque ahora hay más peleas y yo venía de un encuentro, Señor, porque peleas y porque el trabajo y porque todo está pesado y yo me siento lejos de ti. ¿Y quieren que les diga una cosa? El Señor está sacando a la luz lo que está oculto. Satanás es, claro, imagínense uno en la tibieza, uno está sentado ahí, acá. Ay, si es que tengo sueño. Y uno está cómodo, y uno se siente cómodo, y uno dice, ay, Señor, qué bendición, no me ataca el diablo. A mí me da miedo que el diablo no me ataque. Porque
Si a mí Satanás no me ataca, quiere decir que yo no soy una amenaza para Satanás. Y nosotros venimos a generar algo en el mundo espiritual. Esta generación fue llamada, los que me están viendo ahí en el celular, esta generación fue llamada a confrontar el pecado. Esta generación fue llamada no a quedarse callado como Jonás, porque así nos pasa a muchos. Satanás empieza a meternos dardos, y empezamos a decir, ay no, yo cómo le voy a hablar a esa persona de Dios si yo soy un pecador, si yo estoy haciendo cosas escondidas. Pues si está haciendo cosas escondidas, deje de hacerlas o hágalas públicas. ¿Por qué Jonás no quería predicar a Nínive? Los estudiosos de la palabra dicen que aparentemente que a los papás de Jonás los mataron gente de Nínive. Y Jonás tenía mucho resentimiento, ¿sí? Y ahí fue la clave. Jonás no tenía problema con Dios. Jonás iba, profetizaba, le decía, ve allá, voy. Pero cuando le dijo ve a Nínive, ahí sí hubo problema. Entonces, a nosotros nos pasa, ve y arregla esto con tu esposo, bueno, listo. Ve y paga tus deudas, listo. Ve, Y resulta que dice, ¿ya hablaste con tu hermano? No, con ese no hablo, se me tiene ofendido. Y así hay cosas en nuestra vida. Hay una espinita ahí en nuestro corazón. La palabra dice que son raíces de amargura. Eso que le hace sentir punzadas en el corazón a uno porque es algo que le afecta a uno, que uno está luchando pero le afecta, le duele. Hay algo ahí. Hay algo que uno siente por una persona que no cuadra. Hay algo que yo tengo en mi corazón que no cuadra. Y cuando Dios se quiere asomar a mí, se quiere acercar a mí y me empieza a decir como, bueno, y listo, ya arreglaste todo en tu vida, te falta este puntico. Y ahí es cuando nos duele. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Y por eso es que la palabra dice eso. No les daré otra señal sino la señal de Jonás. Y la señal de Jonás dice, para que la gente de ese lugar supiera que ese hombre venía de parte de Dios. O sea, para que la gente supiera que ese hombre, al que los hombres de esa ciudad habían matado a sus papás, se dieran cuenta de que aún él podía ir a predicar. Y me ponía a pensar, si Dios usó un man resentido, o sea, después de haber tenido ese encuentro con Dios, le está diciendo a Dios, mátame. Si después de haber tenido ese encuentro con Dios, tuvo ese momento de debilidad, ¿cómo nosotros no? Hay gente que está luchando contra un pecado y otra vez. Y entonces decimos, ay no, Dios, no, perdí los 150,000. No, yo perdí la plata. Yo no hubiera ido, ya no me hubiera administrado nada, yo no hubiera gritado, yo no me hubiera revolcado acá en el piso, qué pena acá en la iglesia uno revolcándose, ay no, dele gloria a Dios porque Él no se conforma con que usted sea un mediocre. Yo no me conformo, yo quiero más. Y yo siento la presencia de Dios como ríos de agua viva. Yo siempre he sentido que mi vida espiritual son como las tuberías. Hay un montón de tuberías y resulta que una de esas tuberías está tapada, se atasca, no funciona. Entonces cuando una empieza a fallar otra y después ya nada funciona. Después nuestra vida se vuelve un caos. ¿Por qué la palabra se llama un poco sumergido? Porque cuando uno hace un culto, cuando uno hace un encuentro, cuando uno hace cosas así donde uno se encuentra con Dios y lo ministran y uno llora y todo eso, uno se sumerge solo un poco. Uno solo, o sea, Dios a uno le está dando una probadita. Ustedes no piensen que ese es el techo. No. La presencia de Dios es un océano profundo, igual de profundo que donde estaba el pez que se tragó a Jonás. Un océano profundo. Ayer hablaba con una persona y esa persona está en una lucha en su área sexual. Y él había tenido un tema en sus sueños y todo eso, y esa persona fue al encuentro también y él sentía, o sea, y él se sentía frustrado porque decía, es que yo siento la presencia de Dios en las noches y luego yo no sé qué me ataca y ahí está. Bueno, yo no voy a dar detalles porque obviamente no va al tema,
pero se veía esa necesidad de luchar de él, ese deseo. Y yo le decía, ¿y a usted no le pasa que usted siente que ya llegó a su límite espiritual? Que como que ya no se puede avanzar más. Y me decía, sí, yo siento que ya, o sea, llego a un punto y eso que me está atando viene ahí y me tranca. Y yo me sentí identificado porque a mí me pasaba eso. Yo a veces estaba orando, estaba guerreando, estaba ministrando, estaba lo que sea, y yo sentía el fuego, y había un clic, como que algo me decía, ya para. Y pum, o sea, yo me desestabilizaba y yo decía, esto no es de Dios. Y eso también nos pasa, porque no solamente es que estemos hundidos en el pecado y Dios nos saque. Hay personas en este lugar, habemos personas que queremos ir a otro nivel espiritual y hay cosas que nos están trancando, sentimientos, emociones, falta de perdón, bueno, lo que sea, son heridas profundas. Entre más profundo es el nivel espiritual al que yo quiera llegar, más profunda es la herida que tengo que sanar. Por eso es que cuando la luz de Dios se acerca, esa herida se hace manifiesta, porque no es superficial, no es algo obvio, es algo profundo, Nicolás. Nosotros podemos decir, eso, yo siento a Dios, Dios me usa, entonces no se conformen, Nicolás. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a estar un poco sumergidos, porque eso es misericordia, no lo merecemos. Pero si nosotros queremos ir a un nivel espiritual diferente, avanzar, subir, tenemos que pagar un precio. Jonás tuvo que pagar un precio y al final del libro él termina peleando con Dios. Yo quiero que cuando termine el libro de mi vida termine con este hombre fue aprobado por Dios. Yo quiero que eso pase con todos los jóvenes de Bogotá, de Colombia. Yo cuando esté predicando, yo ya no voy a volver a hablar de los jóvenes de Hermón o los jóvenes de la iglesia, los jóvenes de Colombia, porque es que Dios quiere que trascendamos a una dimensión sobrenatural. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que hay muchas heridas por sanar. ¿Podemos hacer un círculo? Sí. Quitemos las sillas. Yo quiero que quitemos sillas y... Donde mis pies pueden fallar, allí mi corazón. Y Diego se fue. Qué bonito. Pastor de jóvenes se fue. ¡Ay, Dios! ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Y al enemigo. Derrota. Y al enemigo. Derrota. Péguele duro al piso, que el diablo no les puede hacer nada, muchachos. Esta semana mucha gente me estuvo escribiendo porque tuvo ataques espirituales, porque tuvo sueños inmundos, el demonio atacándolos en sueños. Y todos esos ataques me hicieron ver que el diablo está asustado. El diablo está asustado, muchachos, porque él está viendo, no a la Camila acá chiquita, no. Satanás está viendo que se está levantando una mujer que va a levantar a mujeres en el nombre de Jesús. Y esas personas que se están levantando en contra nuestra son instrumentos de Satanás, pero esas personas, nuestra lucha es contra los espíritus inmundos que están en esas personas. Si hay personas que se están levantando en contra de ustedes, déjenme decirles que Dios los quiere usar como un instrumento para que por su testimonio esas personas se humillen delante de Dios. Muchachos, si ustedes se siguen, no piensen que, porque yo tenía esta idea equivocada de que porque fui al encuentro, porque me ministraron ya soy libre. No, si usted se siente cautivo en un área de su vida, háblelo, porque nosotros no somos máquinas que leen la mente. Yo no puedo decir,
Harold, mire, es que Dios ya me dijo la lista de sus 5 mayores pecados. No, Harold tiene que acercarse a mí o a Diego o a algún líder y decirle, venga, es que yo me siento cautivo por esto, ¿sí? Ayúdenos un poquito, porque Dios nos da y a veces Dios a uno le revela cosas, ¿sí? Pero yo creo que, o sea, yo prefiero venir con una persona y aquí privadamente hablar y decir, ve, este es mi problema, y que no acá yo le ministre delante de toda la iglesia decir, pecador, es que queda mal. Pero si Dios tiene que hacerlo, lo va a hacer.